Las lecturas de hoy nos hablan de agua en pleno desierto, brotando de una roca, agua de un pozo al que Jesús se acerca para dialogar con la samaritana. Del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. Pero más que todo, nos hablan de un agua viva, que quien la bebe ya no necesita beber más, pues queda calmada toda su sed. La roca del desierto fue fuente de vida para el pueblo de Israel, y esa roca nos anuncia a Cristo, quien es la fuente de agua viva, según lo que Él le dice a la samaritana. Todos estos simbolismos atribuidos a la roca que es Cristo y al agua que brota de Él significan la gracia que Cristo nos obtiene con su muerte en la cruz y resurrección gloriosa. Revisemos con más detenimiento entonces el diálogo entre Jesús y la samaritana que aparece en el Evangelio. Una tarde calurosa llega Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, donde hallaba el pozo de Jacob. Era el pozo que el patriarca Jacob, descendiente de Abraham, se había reservado, pues era profundo y producía en abundancia agua rica y cristalina. Por cierto, todavía hoy se conserva el brocal de este pozo en medio de una iglesia ortodoxa griega. Sobre ese brocal se sentó Jesús a descansar mientras sus discípulos iban a la ciudad a buscar algo que comer. Llegó en esos momentos una mujer samaritana a sacar agua del pozo y observamos que Jesús, sin importarle la enemistad entre el pueblo judío y el samaritano, le dice a la samaritana en tono familiar: «Dame de beber». La mujer, por supuesto, se sorprende de que un judío se atreviera a hablarle, por eso le responde: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana?». Comienza así un diálogo maravilloso en el que Jesús aprovecha la ocasión y el sitio donde está para explicar a la samaritana lo que es la gracia de Dios para el alma. Si conocieras el don de Dios, le dice Jesús, y si conocieras realmente quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. El don de Dios es la gracia, y Jesús compara la gracia con un agua distinta, un agua viva que Él quiere darle. Pero la samaritana no comprendió esta comparación, ni tampoco podía imaginar de dónde iba a sacar ese agua tan especial. Le responde que cómo va a sacar esa agua en un pozo tan profundo si ni siquiera tiene Jesús un cubo con que sacarla. Él le hace ver que no se trata de un agua como la del pozo, sino de algo distinto y muchísimo mejor. Por eso le dice: «El que beba del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». Veamos qué le quiere decir Jesús a la samaritana y qué nos quiere decir a cada uno de nosotros con este símil. ¿Cuál es esa agua que emana de Cristo y que promete a cada uno de nosotros? Es el agua viva de la gracia, que es lo único que puede satisfacer nuestra sed de Dios. Por medio de la gracia podemos vivir en intimidad con Dios, pues es Dios mismo viviendo en nosotros, es Dios mismo, ese manantial que dentro de nosotros nos cesa de producir el agua viva que nos lleva a la vida eterna. Notemos el título de gracia para el don de Dios. Significa, y esto es muy importante, que ese don de Dios es gratis. No lo recibimos porque lo merecemos o porque lo pagamos, sino que lo recibimos de gratuidad, simplemente porque Dios nos lo quiere dar. Es un regalo, sin ningún mérito de nuestra parte. Además, ese don de Dios lo calma todo. Ya no se necesita más nada, pues toda sed queda calmada con ese don infinito de la gracia divina. También vemos que es un manantial inacabable que nos lleva a la vida eterna. Pero ojo, ese manantial inacabable puede ser de alguna manera cerrado o rechazado por nosotros mismos cuando pecamos, y aún así, por otra gracia gratis adicional, esa fuente de agua viva puede ser recuperada con el arrepentimiento y la confesión, que en sí mismos también son un don de Dios. El arrepentirnos viene del corazón misericordioso de Dios que habla a nuestra conciencia. En efecto,
podemos cerrar ese manantial con el pecado, es decir, o se está en gracia o se está en pecado. Dios nos regala su gracia, pero no en contra de nuestra voluntad. Necesita y requiere nuestra cooperación a la gracia para que ella haga su efecto, es decir, para poder santificarnos. La gracia es como una semilla que necesita crecer con las respuestas positivas que damos a ese don de Dios. ¿Para qué se nos da la gracia? Para nuestra salvación, para poder llegar a la felicidad eterna del cielo. Tenemos seguridad de contar con la gracia que Dios nos da. Él no falla, pero requiere nuestra respuesta para poder llevarnos al cielo. La gracia es tan necesaria para nuestra vida espiritual como que el libro de la sabiduría nos habla así de ella. La prefería a los reinos y tronos del cielo, y estimé nada la riqueza al lado de ella. Vi que valía más que las piedras preciosas, y el oro es solo un poco de arena delante de ella. Y la plata menos que el barro, la amé más que a la salud y a la belleza, incluso la prefería a la luz del sol, pues su claridad nunca se oculta. Del libro de la sabiduría, capítulo 7, versículos del 8 al 10. Por último, ¿quién es el primero que dice tener sed? El más sediento es Jesús mismo. Más que sed del agua del pozo, tiene sed de la fe de la samaritana. Tiene fe de darse a ella como la misma gracia. Tiene sed de la fe de nosotros, de dársenos a nosotros. ¿Por qué? Porque quiere colmarnos de todo lo que su gracia, el agua viva, puede llenarnos. Paz y bien.